El Rey de la Comedia es una de las películas con menos reconocimiento del genio de Martin Scorsese, una injusticia total. La actuación de Robert De Niro está a otro nivel, me atrevo a decir que es de las mejores de su carrera. Un personaje completamente perturbado, obsesionado, que se esconde detrás de una máscara de amabilidad y buena onda, convirtiéndolo en alguien siniestro, pero sin dar pistas de los límites a los cuales es capaz de llegar. Esta comedia negra, que por cierto fue una de las inspiraciones para realizar la película Joker del año 2019, nos muestra las dos caras de la moneda de la televisión y los medios en general. Por un lado, la idealización por parte de los consumidores hacia su estrella favorita, y por el otro, el martirio en cierto punto que tienen que pasar las estrellas por un poco de dinero y fama. Beach house in Malibu, right on the ocean, and we'll keep a suite at the Sherry. Everybody stays there when they make it big. Way up top so we can look down at everybody and yell, "Hey, tough luck, suckers. Better luck next time." La fama y su búsqueda, por así decirlo, es algo innato en los seres humanos y en muchos animales. Remontándonos al hombre de las cavernas, el líder era la persona famosa por el hecho de que probablemente era el más fuerte, rápido, servicial y responsable. Los demás miembros del grupo lo admiraban y trataban de copiar sus acciones. En cierto punto era algo sano y muy importante para la evolución de la especie, o por lo menos para la supervivencia del grupo en cuestión. Ese chip de admiración lo seguimos teniendo, pero completamente degenerado. Para los que no saben, Justin es de Piscis. Sabemos que la sociedad cambió muchísimo desde ese entonces y el desarrollo en la comunicación hizo que no seamos un grupo de 10 personas sino de miles, donde los modelos a seguir dejaron de ser los líderes de la manada o nuestros padres en todo caso y pasaron a ser los famosos, las personas que vemos hasta en la sopa y que son un engranaje clave dentro del sistema. Ellos hoy en día son los agentes de publicidad más grandes que existen. Una camiseta que promociona, por ejemplo, Leonardo DiCaprio va a venderse mucho más que una que promocione a alguien que no conoce mucha gente, porque Leonardo DiCaprio es un modelo a seguir por muchas personas y obviamente tiene mucho más alcance. Él es el líder de la manada del hombre de las cavernas y nosotros vamos a hacer lo que él diga porque literalmente está en nuestro ADN hacerlo. Teniendo esto en cuenta, debido a la modernidad, a la cantidad infinita de estímulos, hay personas que se pasan de los límites y el famoso pasa de ser un modelo a seguir a ser una obsesión. Tener que estar viendo varias veces al día si hay alguna novedad del actor o actriz que te gusta no es nada sano, y menos planear ser parte de su vida, tratar de alguna manera meterse en su camino y ser parte de la intimidad de esta persona. Yeah, all right, so I made a mistake. So did Hitler. Acá es cuando podemos meternos un poco más en el rey de la comedia. Rupert Pupkin, de 34 años, vivía con su madre pero recluido en su soledad, metido de lleno en sus pensamientos, que poco a poco fueron retorciéndose más hasta terminar haciendo una especie de set de televisión con Liza Minnelli y Jerry Langford sentados en él. Rupert se sienta en su sillón y habla con estas dos gigantografías. Se imagina los aplausos del público, hace de cuenta que le siguen el hilo de sus conversaciones. I know, you look wonderful too, Jerry. I wasn't leaving you out. Right? Yeah. Ya desde la primera escena de la película sabemos por dónde viene la mano. Directamente Rupert se mete adentro del auto de Jerry y lo obliga a charlar con él. Incluso se visten de la misma manera, dando una señal por parte del director de que el protagonista quería ser Jerry Langford. Un factor en común que tienen las obsesiones es que si no se las controla a tiempo pueden terminar escalando a niveles fatales. Podemos poner como ejemplo el triste caso de Ricardo López, el acosador de Bjork. Resulta que López, uruguayo viviendo desde pequeño en los Estados Unidos, para los 18 años se había convertido en un recluido social donde se descargaba escribiendo en un diario íntimo, confesando los complejos que tenía con su cuerpo, su baja autoestima y los problemas en su trabajo. Primero su obsesión fue la pornografía y pincharse las piernas con agujas. Luego, allá por julio de 1993, la cantante islandesa Bjork pasó a ser su máxima obsesión. Comenzó enviándole cartas y a seguirla en televisión constantemente. En 1996 enloqueció cuando se enteró que la cantante estaba en una relación con el músico llamado Goldie. Ese fue el punto de quiebre y a partir de ese momento le empezaron a ganar los pensamientos oscuros. El día de su cumpleaños 21 comenzó a grabarse a sí mismo contando su vida, hablando de sus pensamientos suicidas, insultando a Goldie y confesando que a veces tenía ganas de matarlo, como también cosas sobre sí mismo y temas relacionados a su vida cotidiana. Pasaban los días, los meses y Ricardo cada vez más descendía a la locura hasta llegar a su triste final. El 12 de septiembre de 1996, el tipo le mandó una bomba de ácido sulfúrico por correo a la residencia de la cantante y calculando más o menos la hora que le iba a estar llegando, él se suicidó y filmó absolutamente todo. Vi su último video y tengo que decir que es terrible. Afortunadamente la policía pudo interceptar
la bomba antes de que llegue la cantante y la terminaron detonando en un lugar controlado. Días después encontraron el cuerpo de Ricardo en su departamento con más de 800 páginas escritas en su diario personal y más de 18 horas de grabación. Se cree que Ricardo tenía un trastorno esquizotípico de la personalidad. En síntesis, era alguien con pensamientos muy extraños, con tendencias a la soledad y con una fuerte incapacidad para socializar. Y recluido en su soledad, desarrolló esta obsesión por Björk que lo llevó a su triste final. Otro caso donde una obsesión se descontrola y termina en una tragedia fue el asesinato de John Lennon en manos de Mark David Chapman. Desde joven el asesino había desarrollado una fuerte obsesión con el libro El guardián entre el centeno y la música de los Beatles. También abusaba de las drogas y a pesar de que estuvo bastante apegado a la religión, se empezó a comportar de manera extraña y agresiva, quedándose cada vez más solo. Con el tiempo empezó a escuchar voces e incluso le escribió una carta a una amiga confesándole que se estaba volviendo loco. El 8 de diciembre de 1980 le disparó 5 veces a la mega estrella, matándolo en el momento. Y por más que haya cumplido los años necesarios para poder salir de la cárcel, le negaron la libertad condicional unas 12 veces hasta el día de hoy. E incluso la obsesión por alguien famoso puede no llegar al extremo de ir a matarlo, sino de autodestruirse o cambiarse radicalmente el cuerpo. Por ejemplo, el caso de las personas que se operan para parecerse a Michael Jackson. O el de Fran Mariano, un caso que ganó notoriedad últimamente debido a que salió a la luz las atrocidades que hacía el cirujano estético Aníbal Lotocki con sus pacientes por el muy triste fallecimiento de la modelo Silvina Luna. Fran Mariano terminó con la cara completamente desfigurada y con problemas de salud debido a que se operó con este tipo unas 30 veces para parecerse a Ricky Martin. A comienzos de la década del 2000, la psicóloga Lynn McCutcheon y su equipo hicieron un estudio relacionado al tema de la adoración de las celebridades con 3.000 personas adultas y encontraron que hay 3 niveles. El primer nivel es la dimensión de entretenimiento social. Básicamente cuando seguimos a una celebridad porque nos entretiene o nos aporta algo. Es lo más normal y lo que la mayoría hace. El nivel intermedio es la dimensión intensa personal, cuando una persona desarrolla sentimientos intensos y compulsivos hacia una celebridad, alrededor de un 10% de las personas. Y el nivel más extremo de todos es la dimensión limítrofe patológica, cuando el individuo desarrolla comportamientos incontrolables y tiene fantasías relacionadas con una celebridad. Son menos del 1% de la población. También los investigadores descubrieron que hay una correlación entre una mala salud mental y el desarrollo de estas obsesiones por las celebridades. Estas personas, las que se ubican en la dimensión intensa personal y en la limítrofe patológica, son propensas a tener ansiedad, estrés, depresión, poca higiene, etc. Esto se vio bien claro en el caso de Ricardo López. En la cinta se puede ver cómo se iba desarrollando ese deterioro mental y físico. Volviendo a la película, algo que me dejó pensando es si Rupert Pupkin tenía o no una obsesión extrema con Jerry Langford, o esa obsesión era simplemente con ser famoso y tener una vida como la de él. Creo que a pesar de que al final de la película lo dejó atado a una silla con malla y se fue a hacer solo el programa, las dos cosas en cierto punto van de la mano. Quizás se dio cuenta que eso era el último recurso para convertirse en alguien famoso y terminar entablando una relación con su ídolo. En sus fantasías deliraba pensando que Jerry le iba a pedir que lo cubra en su programa 6 semanas y que él, un hombre mega importante y codiciado, se lo iba a negar hasta que Jerry de tanto insistir le ganaría la pulseada. Fantaseaba con ser parte de su vida privada, con ser su amigo y mano derecha. I'm asking you to take over the show for 6 weeks. I'll give you anything, but don't ask me to do 6 weeks. I hate you, but I envy you because it's purity, it's marvelous, it's humor based on you. Lógicamente Rupert es una persona mega egoísta que claramente no tiene empatía por el otro. No se puede hostigar de esa manera a otro ser humano si podés mínimamente ponerte en el lugar del otro. Con esto, además de las pocas emociones verdaderas que mostró a lo largo del film, a su capacidad de simular en situaciones límites o al engrandecimiento que hacía de sí mismo, probablemente Rupert era un psicópata. Además pensaba que el mundo le debía una especie de disculpa, aunque obviamente debe haber tenido una infancia bastante dura. Esto de la disculpa queda bien en evidencia en la escena donde se imagina que él está en el programa de Jerry casándose y el director de su escuela le pide disculpa por todo el daño que le hicieron cuando era más chico. We were wrong. And you, Rupert, you were right. And that's why tonight, before the entire nation, we'd like to apologize to you personally and to beg your forgiveness for all the things we did to you.
En cierto modo, la película también es una crítica a la sociedad estadounidense, basada casi únicamente en los resultados, en lo que podés mostrar, en que ser alguien en la vida es equivalente a tener fama y dinero sin importar nada más. No importaba que Rupert Pupkin tenga una patología sin tratar ni que haya acosado de la manera que acosó a Jerry Langford. No importaba que sea un peligro extremo o que piense que el éxito se podía conseguir de la noche a la mañana sin necesidad de forzarse o hacer una carrera en la comedia, yendo paso a paso, aprendiendo cosas nuevas. Lo que él creía era que podía ser la nueva superestrella, que en ese momento no era nadie, y que de un salto podría ser el nuevo Jerry Langford a pesar de no haber contado nunca un chiste frente a una audiencia. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rupert Pupkin. I was born in Clifton, New Jersey. Y digo que es una crítica porque ¿qué es lo que pasa en el final? A pesar de haber cometido semejante delito, sale y es una celebridad. Que vende libros, que llena teatros, la gente lo aplaude de pie. A mi forma de ver las cosas es un guiño a cómo son las personas que están atrás de una cámara, como yo en este caso. Soy internacional. O cómo se comporta el espectador, que le da fama a este tipo de personas a pesar de haber hecho lo que hizo. Y esto es puro consumo irónico, darle cámara a una persona no por sus méritos, sino más que nada porque nos vamos a reír de él o simplemente porque hizo algo nefasto y muy fuera de lo común. Hay una película que se llama Network de Sidney Lumet que ilustra muy bien este punto del consumo irónico. Better to be king for a night than schmuck for a lifetime. Una de las mejores escenas de la película es aquella donde Rupert lleva a Rita a la casa de Jerry haciendo de cuenta que es un invitado, creyéndoselo realmente. La tensión que hay en todo momento es fantástica, y a Pupkin atónito pensando que realmente es un amigo de la mega estrella. Es un momento importante para entender el estado en el que se encontraba la mente del protagonista, completamente fuera de lugar, incapaz de darse cuenta de su propia situación, de que no es amigo del conductor, que la chica que llevó no quiere saber nada con él, y que él no es buen comediante y que en paralelo quizás sería bueno que aprenda a hacer otra cosa para ganarse la vida, por ejemplo. How did you get here? Walked in the door. What do you mean, how did we get here? Jerry, what's the matter with you? Esa escena tardó 2 semanas en rodarse y estuvo inspirada en situaciones que vivieron tanto Martin Scorsese como Robert De Niro. En el año 1979, una persona que decía ser Richard Gere caía constantemente junto a una chica a la casa del director para decirle que tenía que contratarlo para su próxima película. Y por el lado de Robert, ese mismo año recibía llamadas telefónicas de un hombre que lo admiraba y quería tomar algo con él. Y cuando se encontraron, el acosador cayó con una chica, aunque no pasó nada extraño. Y de ahí sacaron la inspiración para que Pupkin la lleve a Rita a la casa de Jerry Langford y haga de cuenta que es su amigo. Tremendo. He's saying he wants us to go. No, he's not saying that. Jerry, tell her that. You're not saying that. Y también con esto vemos la otra cara de la moneda, que a pesar de tener la vida económicamente resuelta y de trabajar de algo que te puede llegar a gustar, como también ser famoso y tener muchísimas más puertas abiertas que la gran mayoría de la gente, no debe ser fácil estar en el lugar de Martin Scorsese o de Robert De Niro, o de Jerry Langford en el caso de la película. And I'm gonna be 50 times more famous than you. Then you're gonna have idiots like you playing your life. That's right. Y la sociedad debería estar preparada para incluir a estas personas en lugar de marginarlas, darles contención, ayuda psicológica y un rol activo en el sistema para que, en lugar de sentirse discriminadas, se sientan útiles, para evitar una tragedia como la de Ricardo López, como la de Chapman, y para evitar las miles y miles de personas que se suicidan año tras año. La película Joker de 2019, como también Taxi Driver, tienen muchas similitudes con el rey de la comedia. Sus protagonistas tienen obsesiones, están recluidos en su soledad, son marginados, discriminados. Nosotros vamos a ser testigos de su transformación, de ese descenso hacia la locura y también de cómo van a llevar a cabo planes extremos para cumplir sus objetivos, ya sea hacerse notar, vengarse del daño que les han hecho, convertirse en alguien famoso o hacer un supuesto bien a la sociedad. A ambas películas les hicimos un análisis, los encontrás en el canal. ¡Ey! No me grites, no me grites. Hacele caso a Vito Corleone, que tiene algo para decirte. You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn down a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? Te recomendamos pasar por el canal para ver otros análisis de este estilo. Hasta la próxima.